Vamos a tener la predicación de esta mañana. La predicación en esta mañana. Estaba observando algunas noticias o información, como lo quieran ustedes interpretar, con respecto a que actualmente, con mucha facilidad, se engaña a los adolescentes y a los jóvenes a través de las redes sociales. Mucha facilidad. En realidad, ustedes quizás, ¿verdad?, si hablamos un poco acerca de política, se menciona que este gobierno, ¿verdad?, quizás tenga una de las tasas más altas precisamente de personas desaparecidas, y entre ellos adolescentes y jóvenes. Y no hay en realidad, ¿verdad?, vamos a decir, es una diferencia entre ser mujer o ser hombre para que estas desapariciones acontezcan. Una de las herramientas que utilizan precisamente el crimen organizado, o no solamente el crimen organizado, sino personas que se dan a la tarea de atacar a nuestra juventud a través de las redes sociales, haciéndose pasar en los grupos de jóvenes como personas jóvenes muchas veces, y cuando son personas adultas, con una percepción perversa para poder seducir a señoritas y a jóvenes, haciendo invitaciones, y estos a su vez ceden, quizás por una necesidad de socialización o de un vacío espiritual que tienen también dentro de sus propias familias. Acuden a citas a ciegas, citas que se dan a través del internet, y esto los hace frágiles y vulnerables, porque muchas se hacen bajo el desconocimiento de los propios padres, y entonces caen en el engaño, y es muy tarde, porque son precisamente secuestrados y llevados a precisamente a, está mal dicha la palabra, pero no quiero encontrar otra más fuerte, porque en realidad se puede decir, entre comillas, a trabajar, ¿verdad?, bajo esclavitud sexual, bajo presiones de este tipo de personas. Ahora, esto sucede por el engaño. Y el maestro del engaño es Satanás. Y él más bien no permite, sino él, de una gravedad pecaminosa de su naturaleza caída, actualmente vivamos en una sociedad como la vemos. En esta mañana estaremos viendo el tema número 7 y le puse por título así: los demonios no son ateos. Los demonios no son ateos. O si quiere poner otro título y le está escribiendo, póngale también así: o la obra de Satanás atrás del ateísmo. La obra de Satanás atrás del ateísmo. El diablo obra de diferentes maneras en el corazón del hombre e intenta hacer creer al hombre esto específicamente: que Dios no existe. Satanás intenta hacer creer al hombre que Dios no existe, e incluso que el mismo diablo, el mismo Satanás no existe. A él no le importa que la gente piense que no existe él, con tal de llevar a cabo su maquiavela obra, y quiere hacer pensar al hombre que Dios es un enemigo que hay que derrotar. Dios puso en el corazón del hombre, hermanos, y esto es natural, Dios puso en el corazón del hombre un ardiente deseo de creer, y lo trabaja a partir de la obra del Espíritu Santo para darle convicción. Porque en realidad, hermanos, ustedes en cualquier esfera que vayan, o en cualquier sociedad que ustedes puedan llegar a estudiar, independientemente de la época, el hombre tiende a creer en algo. Aunque la creencia sea errónea, pero tiene un deseo de creer en algo. Incluso, hermano, cuando el diablo no puede convencer al hombre a no creer, lo que hace es desviar la atención del hombre hacia cualquier cosa que le impida
vida creerle a Dios. Creerle a Dios. Ya hemos hecho énfasis que una situación es creer en Dios, es decir, creer que Él existe, o creerle a lo que Él dice. Eso es completamente diferente. Y cuando Dios en la palabra, en su palabra, en la Biblia, expresa precisamente su moral a través precisamente de los mandamientos que Él ordena, Él está expresando su santidad. Pero no solamente en el sentido de que el hombre siga de una forma, vamos a decirlo así, sin razonar, aspectos de obediencia que no les llevan a convicciones. No es eso. Nuestro Dios quiere convencernos, primeramente, de que estamos con una naturaleza caída para llevarnos al arrepentimiento y posteriormente para que ese resultado nos dé a nosotros la convicción de creer en el sacrificio de Jesucristo. Porque Él murió y derramó su sangre por nosotros. Porque es el justo castigo que Dios impuso para el perdón de los pecados. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió precisamente ese juicio a favor nuestro, para que en un acto de fe depositemos nosotros toda nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha dicho. Ahora ustedes, como yo, sabemos que muchos dicen creer en Dios a su manera. ¿A su manera? ¿Han escuchado esto? Yo creo a Dios a mi manera. Y se han hecho tan popular la idea de que todas las religiones llegan a Dios o llevan a Dios, que una gran parte de la sociedad lo ha creído. Una gran parte de la sociedad lo ha creído. En las religiones falsas, el diablo saluda con sombrero ajeno. Esta frase, ¿verdad?, es muy mexicana. ¿Y qué significa cuando decimos que alguien saluda con sombrero ajeno? Que se atribuye cosas que no son de él, ¿verdad? Que simplemente quizás otra persona lo dijo, un proyecto, un plan, a lo mejor incluso un descubrimiento científico, y alguien lo roba y simplemente saluda con sombrero ajeno. Eso es lo que hace Satanás a través de las religiones falsas, porque él se hace pasar por Dios a través de la idolatría. Satanás inyecta veneno puro de fidelidad a Dios. No importa. Esta incredulidad de no creer en Jesús como el único medio de salvación lo condenará irremisiblemente al infierno. En Marcos 2, vayamos a Marcos 2. Marcos 3, que puse una doble cita. Marcos 3, nada más nos recorremos un capítulo, del versículo número 20 al 22. Y viendo el trasfondo de lo que está ocurriendo ahí, vamos a estudiar el tema de hoy. Porque el tema de hoy precisamente le puse el nombre de los demonios, no son ateos. Dice así el versículo número 20 al 22. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahora aquí Jesucristo está en una casa, cerca de su ciudad natal, cerca de Nazaret. Y la gente se agolpa por la fama que ella había precisamente formado a través de sus milagros. Y aún en la hora de comida, se agolpa ahí y dice que ellos ni siquiera podían comer pan. Cuando se refiere a comer pan, es un genérico que se utiliza en la lengua judía. Comer pan significaba tomar los alimentos. No subsistían solamente de pan, ¿verdad? Pero era precisamente la forma en la cual se dice. Y después dice que cuando lo oyeron los suyos, ¿a quién se refiere? A María y a los hermanos de Jesús en la carne, por llamarlo de alguna forma, los hijos de José y María.
porque Jesús fue únicamente hijo de María, porque fue por obra del Espíritu Santo. Pero María, ¿verdad? Y esto incluso, ¿verdad? Contrarresta la idea popular de que María siempre fue virgen. En realidad no fue así. María tuvo más hijos de forma natural, y eso obviamente no es pecado, los hijos no son pecado. Pero lo oyeron los suyos, y lo podemos saber porque si ustedes en su casa estudian un poco más este contexto, van a encontrar de que María y sus hermanos fueron a buscarla. Dice, cuando oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, y para aprenderle, decirle, para llevarlo con él nuevamente a su casa, porque decían, está fuera de sí. Esta era la percepción que tenían los medios hermanos de Jesús. ¿Sabes qué? Estás como un poco raro. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Identifiquen la blasfemia que están diciendo en contra de Jesús los escribas y los fariseos. La blasfemia era que Jesús estaba poseído por Belcebú y que además, ¿verdad?, por el poder del demonio echaba fuera a los demonios, porque él acababa de hacer algunos milagros donde precisamente sacaba a los demonios de la gente que estaba esclavizada a través de esa posesión. Es una blasfemia terrible. Por eso en ese pasaje se habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el verso 28, vean el verso 28 del capítulo número 3. Y estas son palabras de Jesús. Y cuando Jesús decía, de cierto te digo, es la misma connotación cuando decimos amén. Amén, porque cuando así sea. Es decir, Jesús enfatizaba verdades que en importancia eran trascendentales, y esto es una verdad trascendental. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres inmundos. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo a los fariseos? Ustedes están sujetos bajo un juicio eterno de perdición por no reconocer que yo procedo de Dios y atribuirle a Satanás las obras que yo hago, que son obras que son hechas únicamente por el poder divino. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Es decir, atribuirle a Satanás o a cualquier otra cosa lo que es la obra de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y rechazar esta verdad es blasfemar contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable es rechazar la obra de Jesús. Ahora, así como lo mencioné en este episodio, los saduceos y fariseos acusan a Jesús de sacar fuera demonios por el poder de Belcebú, cayendo en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la incredulidad de no aceptar la obra salvadora hecha por Jesús, por el poder de Dios a través de la cruz, como única fuente de salvación. Así que mientras el diablo actúa en el corazón del hombre para que no crea o para que su fe sea desviada en una percepción falsa de lo que Satanás, ¿verdad?, ha metido en las religiones, también el Espíritu Santo, hermanos, no se queda cruzado de brazos. Él hace su obra, y es una obra poderosa y eficaz, porque Él hace su obra, su ministerio en este mundo. Ahora vayan a Juan 16, 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Repito, del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad. Jesús enfatiza en los últimos de sus días de su vida
lo que está hablando con sus discípulos, y él enfatiza esto que viene adelante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y observen, cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado. Y puedo seguir diciendo así. Convencerá al mundo de justicia. Convencerá al mundo de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Estamos muy bien doctrinalmente, hermano. Ahora, la pregunta es, y en base a este versículo que vamos a estudiar, ¿qué es lo que hace el diablo para alejar del corazón de los hombres a Dios? Vamos a responder esta pregunta en 4 puntos. ¿Qué es lo que hace el diablo para alejar del corazón de los hombres a Dios? Número 1. Arranca el mensaje del Evangelio del corazón de los hombres. Arranca el mensaje del Evangelio del corazón de los hombres. A veces decimos de algunas personas, ¿verdad?, que atacan a infantes, a pequeños, que le ha arrancado su inocencia. Y haciendo énfasis con respecto a esto, estamos diciendo que ha roto la violencia o la presión. Y eso es lo que hace Satanás. Vayan a Lucas 8, 11 y 12. Lucas 8, 11 y 12. Quiero que lo lean de pie y en voz alta. ¿Lo tenemos, hermano? 8, 10 al 11. ¿Pueden leerlo, por favor? Dice así la palabra de Dios. A ver otra vez. Esta es, pues, la parábola. Adelante. La semilla es la palabra de Dios, y los del mundo son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salgan. Amén. Pueden sentarse. Arranca el mensaje del Evangelio del corazón de los hombres. Porque el diablo es así. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios, porque aquí está la explicación de la parábola del sembrador, que salió a sembrar y echó su semilla. Y vemos que el terreno donde cae, nuestro Señor Jesucristo explica que es el corazón de los hombres. Pero específicamente, cuando el Evangelio, ¿verdad?, cae precisamente ahí en el camino, dice que en el camino son los que oyen la palabra de Dios. Pero ¿quién viene luego? El diablo. El diablo viene luego y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Hermanos, no es extraño que cuando usted sale edificado de escuchar la palabra de Dios, Satanás intente desvirtuar o debilitar su fe a través de pruebas. No es extraño que quien no conoce el Evangelio de Cristo, después de oír una predicación en el cual se le da el mensaje de salvación, Satanás le esté presentando oportunidades de caer en tentación y no volver a querer escucharla. No es raro, hermanos, que los adolescentes y los jóvenes estén impregnándose de ideas equivocadas acerca de su sexualidad, acerca de la sociedad, acerca del éxito que les va a llevar a alejarse de la palabra de Dios. No es extraño. La obra del Espíritu Santo
según lo que leímos, es convencer al mundo de pecado. De pecado. El hombre, hermanos, no importa que crea en Dios o no crea en Dios, el hombre no puede dejar de reconocer sus malos caminos. Porque no importa que el sicario más cruel, ¿verdad?, no crea en Dios, pero él se esconde porque sigue la justicia. No importa lo que haga, pero él a través de la violencia intenta acabar con sus enemigos y sabe en su corazón que esas obras están mal. Pero no lo sabe solamente por el hecho de que él diga, bueno, yo he tenido esa concepción de esa verdad, sino porque Dios ha puesto conciencia en los hombres y esa conciencia les acusa. Por eso el hombre en toda sociedad sabe perfectamente discernir entre lo bueno y lo malo, aunque sean diferentes grados. Pero él lo sabe, porque el Espíritu Santo obra en el corazón de los hombres. Y le está diciendo, tus caminos están errados. No es la cantidad de pecados que lleva a una persona al infierno. Es la naturaleza caída que tiene y que no ha sido rescatada y lavada a través de la sangre de Cristo. Cuando el hombre acepta su condición, entonces puede llegar a reconocer que necesita arrepentirse delante de Dios de sus pecados. Que por gracia nuestro Dios le salva a través del sacrificio de la sangre de Cristo. Eso es lo que pierde al mundo. Así que esa conciencia les acusa a cada momento. Y por eso no les gusta que Dios les señale sus malos caminos. La palabra de Dios, hermanos, es confrontativa. La incredulidad jamás llenará la más vital necesidad del hombre. Jamás. Por eso, en la búsqueda incesante y amorosa de Dios, Él envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Uno de los ateos más famosos del siglo XIX murió y en su lápida se plasmaron las palabras que él quiso. Y esas palabras fueron, no fui feliz. El ateísmo no llena el vacío espiritual que todo hombre necesita. Muchos han llegado a oír de la salvación e incluso llegan a decir a veces, ¿verdad?, qué bonita predicación. Ahora entendí, ¿verdad?, un poco más acerca de la palabra de Dios. Pero no llegan al punto de creerla para hacerla y se salven. Cuando Pablo confrontó a uno de sus, vamos a decirlo así, ¿verdad?, reyes o emperadores, o en realidad venía siendo, ¿verdad?, un segundo, ¿verdad?, cuando está precisamente ahí entre reyes, como lo menciona Hechos, ¿verdad?, y simplemente este personaje le dice, por poco me haces creer, ¿no?, estoy parafraseando. Por poco, y Pablo dice, por poco, por mucho, me hubiera gustado que se leyeras. Hermanos, esa necesidad solamente es llenada por Cristo. Así que respondiendo a esta pregunta, ¿qué es lo que hace el diablo para alejar el corazón de los hombres? Podemos entender este punto. Arranca el mensaje del evangelio del corazón. Pero también, ¿qué hace como segundo punto? Hace que el hombre pierda su identidad. Hace que el hombre pierda su identidad. Y hermanos, no necesita aclarar que cuando digo hombre me refiero al género humano. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Esa pregunta, hermanos, cuando yo estudié la preparatoria y por primera vez estudié una clase de filosofía, es una pregunta que es reiterativa precisamente en estos temas. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Son dos preguntas que se han hecho los hombres por los siglos y la Biblia da la respuesta exacta. Somos criaturas hechas semejantes a Dios. Semejantes a Dios. Y provenimos de Dios. La incredulidad de esta verdad lleva al hombre a pensar que provenimos del azar, que solo somos parte de un evento cósmico casual, que fuimos creados por procesos
evolutivos, en donde el error se convierte en acierto, donde la selección tiene que ver más con tinos naturales, como si se tratara de lanzar las canicas y siempre acertar, donde las mutaciones, porque también existen estas teorías, donde las mutaciones se encaminan a una evolución más perfecta, llegando hasta el hombre. Esto es absurdo. E incluso quienes creen esto, mantienen una fe errada en estas posturas, en estas filosofías, y son aceptadas y creídas por aquellos que se dicen llamar incluso ateos. Ahora, hermanos, en su forma más simple, la palabra ateo no significa no creer, sino habla de una condición, porque tiene un prefijo griego y un sufijo. A es el prefijo que significa sin, y teos que significa Dios. Así que en realidad el concepto más simple es sí, Dios. Y esto habla de un estado. El estado que todo hombre tiene cuando no ha conocido al Señor como su Salvador. Es un hombre y una mujer sin Dios. No necesariamente, hermanos, significa no tener una convicción de creer en algo, aunque sea equivocado. Ahora, que Dios quiere hacer confundir la identidad humana con relación a Dios. El diablo hizo que Adán, juntamente con Eva, perdieran su identidad, llevándonos a pensar, o llevando a pensar a el árbol, el cual Dios les prohibió, seréis como Dios. Esto es una pérdida de identidad en cuanto a posición. Y actualmente el hombre sin Cristo piensa lo mismo. El poder, la fama, la imagen, las posiciones sociales, mejor dicho, hacen que el hombre piense que no necesita a Dios, e incluso a sí mismo se convierte en su propio Dios. Quizás alguien pueda decir, bueno, eso dices tú, ¿verdad? Pero yo no creo ser Dios. Pero observen lo que hacen en la práctica. Se guían por sí mismos, se proveen por sí solos. Nadie tiene que decirles qué es bueno y malo. Piensan, incluso, que la ciencia puede solucionar todo. La pérdida de identidad ha llegado a lo más absurdo e inverosímil. Hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres. Adultos que se creen niños e incluso otros más que se creen perros. Esto, hermanos, es lo más absurdo en la pérdida de la identidad humana. Ahora, hermanos, tal distorsión solo puede venir de influencias demoníacas, pero la realidad es que el hombre, por más intentos que haga para llenar su vaciedad espiritual, al estar en contra de Dios, su decadencia va en aumento. Vayan a Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Este es uno de los pasajes más tristes que hay en la Biblia. Vean el versículo número 21. Y no vamos a estudiar versículo por versículo, pero quiero que entiendan la profundidad del alejamiento y las consecuencias que se tienen cuando no tomamos a Dios en cuenta. Pues habiendo conocido a Dios, como que me llega a mí la idea de estos que conocieron el Evangelio pero no lo aceptaron, vino el diablo y los arrancó del corazón de los hombres, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
a la inmundicia, se puede traducir al estiércol, en las concupiscencias de sus corazones, es decir, en el libre, vamos a decirle, acto de caer en sus deseos pecaminosos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Leyendo este pasaje, recuerden que no es que Dios hubiera dicho ahí les va, era que el hombre, ¿verdad? Y Dios vamos a decirlo así, en un intento de salvarle, le estaba dando la oportunidad, está sujeto por él, pero el hombre simplemente no quiere, y entonces el hombre dice, ahí te dejo. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. No se necesita explicar mucho, ¿sí? De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entre eso, demás se gana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, altivos. ¿Saben que atrás de toda filosofía está la altivez? De no querer aceptar que están en un error. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque no están cegados, por eso yo hablo de que precisamente el Espíritu Santo les redarguye el pecado, aunque no lleguen a conocer a Cristo, saben que son pecadores, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice así, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican, es decir, tienen el afán de adoctrinar a otros. ¿Acaso no estamos viviendo esa sociedad? Así que, hermanos, aquí en este pasaje nos dice con claridad qué sucede cuando Dios entrega al hombre a sus propios instintos. Florecen las pasiones vergonzosas, las bajezas morales incluso se tornan como un ámbito público. La promiscuidad, el odio, el homicidio, etc., es el resultado de una pérdida de nuestra identidad. ¿Qué más hace el diablo para mantener el corazón del hombre alejado de Dios? Número 3, hace que el hombre no comprenda su propósito. Que el hombre no comprenda su propósito. La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. Que lo creó para su gloria. Isaías 43:7, hermanos. Apúntenlo si no pueden buscarlo rápidamente. Y si lo encuentran, yo le digo, subráyelo. Pónganle marcatextos. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, ¿cómo dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, aquellos que se acercan a Dios, que le aceptan a su Hijo Jesucristo como su Salvador, aunque Dios creó a todos los hombres, pero ¿quiénes son los que son su gloria? Los creyentes. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No importa que no tengan buena vista como yo, ¿verdad? No importa que a lo mejor estemos un poco calvitos o ya cambiaditos. Saben que Dios nos ama y se glorifica a través de aquellos que son sus hijos. Para gloria mía
Hermanos, esto es seguridad para el creyente. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es glorificar a Dios. Cuanto más conocemos a nuestro Creador y cuanto más lo amamos, vamos a entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Fuimos creados para darle gloria. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería de juicio por cuanto Él va al Padre. Esto sucedió después de su muerte. La justicia de Dios fue imputada en el cuerpo de su Hijo. Y por esta razón los creyentes creemos que Jesús ya está a la diestra del Padre. A la diestra del Padre, como abogado nuestro. Como abogado y como ofrenda. Él recibió el castigo. Y aunque nosotros somos valientes, y aunque nosotros como creyentes en ocasiones podemos llegar a deslizarnos bajo la tentación de Satanás, nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre porque Jesús pagó. Pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Si 7 veces el justo cae, 7 veces se levanta. Hermanos, el creyente no puede quedarse así. En Cristo Dios tiene planes también y propósitos exclusivos para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Pero podemos saber algo, hermanos, que independientemente de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, apoyarnos en Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Primera de Corintios, tampoco lo busquen, apúntenlo, 10:31, dice así: si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si ignoramos, hermanos, o si salimos esta mañana pensando que no lo escuchamos, de que si somos tropiezo a la iglesia de Dios, no le estamos glorificando a Él. Así que, hermanos, si ignoramos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, menospreciamos a las demás personas, menospreciamos su iglesia, y no nos importa hablar mal de ella o dar oídos a alguien que hable mal de ella. Si estamos en una situación como esta, es mejor, hermanos, que analicemos nuestra lealtad al Señor y a su obra. Número 4. ¿Qué hace el diablo para mantener el corazón del hombre alejado de Dios? Hace que el hombre ignore su fin último. Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La falta de esperanza, hermanos, la falta de esperanza es lo que define al hombre que no cree la verdad doctrinal. Porque no hay esperanza para él. Usted puede preguntar a la gente si cree en Dios y su respuesta por lo general va a decir que sí. Pero cuando se le pregunta sobre su destino final, seguramente responde: no lo sé. Solamente Dios lo sabe. ¿Han escuchado esto? Muchas veces. Porque hay falta de esperanza. Porque la esperanza, hermanos, no está puesta sobre el fundamento de lo que pensamos, sino de lo que Dios ha dicho. Porque nuestra esperanza es una esperanza racional sobre aquel que tiene poder sobre la muerte. Sobre aquel que puede decir: donde yo voy estoy, donde yo voy ahí o donde yo estaré, ahí estarán también vosotros. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esta falta de esperanza es lo que Satanás quiere que el hombre tenga en su corazón. Ahora déjenme decir la diferencia del hombre. Satanás
sí sabe su fin. Satanás sí sabe su fin. Por eso los demonios también creen y tiemblan. Dice en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Ahora, hermanos, los demonios no son ateos. Y le voy a decir algo. Si alguien puede decir en este mundo, un hombre que es ateo, delante de la presencia de Dios se acabará sin incredulidad, pero para perdición. Los demonios no son ateos, pero ellos quieren que el hombre comparta su misma posición y destino, ese destino sin Dios, ese destino que a veces la gente se autonombra como yo no creo en Dios, yo soy ateo. Una vida sin Dios lleva al hombre a un destino terrible. El verdadero cristiano afronta la muerte de una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hay esperanza. La serenidad y la paz que da la esperanza de una vida eterna no es una falacia compasiva para aquellos que sabemos que podemos cantar en un funeral. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Es una realidad perenne. Vivirá. Y después le pregunta a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Los demonios saben, hermanos, que su propia condenación está a la puerta. El hombre está confundido en cuanto a su propio juicio, como si fuese simplemente un juego al azar y ya delante del Señor le digan, pues es que no sé, no fue tan malo ni tan bueno. Es como si trataran de lanzar los dados. Ellos, hermanos, los demonios ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ven en Hebreos capítulo 2 y dice que la salvación fue dada para los hijos de Abraham, los creyentes en fe, y no para los demonios. Otra prueba, dice la palabra de Dios, y le dice a Nicodemo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Esto quiere decir que hubo dos nacimientos, un nacimiento biológico y un nacimiento espiritual. Y los demonios no tienen un nacimiento biológico. Hermanos, estos seres espirituales no profesan fe, pero saben que Dios les ha dado ya un ultimátum. Saben que lo que Dios dice se cumple. Satanás sufrió una herida mortal que le significará su derrota total y final, expresada en la frase al inicio de la Biblia, cuando el hombre cae y cuando Dios da su sentencia: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza. ¿Y quién es la simiente de la mujer prometida? Jesucristo. Te herirá en la cabeza. Cristo en su muerte logró una victoria contundente sobre Satanás. Y no solamente sobre Satanás, sino el resultado del pecado. El juicio de Satanás fue pronunciado en ese momento y fue cumplido en la cruz. Satanás fue declarado culpable de rebelión contra Dios, lo que hizo necesario el sacrificio de Cristo con el fin de salvar a los hombres caídos. En cierta ocasión los discípulos dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Cristo les respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este era, hermanos, en palabras de Jesús, un anuncio profético de la derrota final de Satanás. Vayan a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Versículo número 7. Voy a meternos un poquito en este contexto. Al final de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo vendrá por los suyos y los arrebatará. En un abrir y cerrar de ojos seremos llevados con Él. Y entonces comenzará un gran periodo de tribulación, cual no ha habido jamás. Un periodo de tribulación y de juicio.
Y esos 7 años servirán como la última oportunidad de los hombres que en ese momento estén sin Cristo para conocerle, y pagarán con su muerte, pero estarán con el Señor. Pero después de eso, se librará una batalla. El versículo número 7 dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el versículo número 12 dice, voy a saltar el 11, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Jesús dice: he visto al demonio, ¿verdad?, caer como un rayo. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Este es un anuncio profético. En esa guerra espiritual, Miguel, el arcángel, uno de los arcángeles más poderosos, ¿verdad?, junto con los ángeles de Dios, lucharán contra los ángeles del demonio y los lanzarán del cielo. Hermanos, esto es clave. Actualmente Satanás tiene la libertad de acercarse a Dios para acusar a los hombres, especialmente a los hijos de Dios, lo que sucedió con Job. Tiene todavía esa libertad que Dios les ha concedido. Pero ¿quién intercede por nosotros? Jesús. Y su sacrificio cubre todo pecado. Pero en este momento, en el punto final del juicio contra Satanás, o post final, ¿qué es lo que ocurre? Satanás es arrojado del cielo y jamás volverá a acusar a nadie delante de Dios. Por eso será atado. Jamás. Ya la última oportunidad se ha dado para esta tierra. Satanás, hermanos, cae con gran ira, como un rayo. Satanás y los ángeles caídos son derrotados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, hermanos, el diablo quiere que el hombre no conozca su juicio. No quiere que el hombre piense que se va a ir a un infierno. Uno de los ataques que ha influido en nuestra sociedad es pensar o hacer pensar a la gente que no existe un infierno. Que Dios es un Dios de todo amor que no va a permitir que sus criaturas vayan a sufrir. Déjenme decirle algo. Dios te da la oportunidad de tomar la decisión hoy y a tiempo. Necesitas a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Porque el juicio es inminente. La oportunidad es en esta vida. Porque ya cuando estés con el Señor no vas a necesitar fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oportunidad es presente. Conclusión. Déjame preguntarte primeramente a ti querido hermano, ¿cómo es tu fe? ¿Vives una vida doble? ¿Te debilitas con la primera prueba que enfrentas? Los demonios, hermanos, no son ateos. Su existencia está marcada bajo un constante temor. Ellos saben que la segunda venida de Cristo representa su inminente fin. Satanás bajará como un rayo en una desesperada acción de librarse del juicio del Dios eterno. Una tarea imposible, pero el intento
de hacer que el hombre se pierda y sufra el mismo castigo que él, no importa los medios, pero su fin es acabar con los seres donde está depositado el amor de Dios. Ahora, para ti que no has recibido a Cristo como tu Salvador, para ti que quizás has asistido a una reunión domingo con domingo, para ti que a lo mejor tú puedes decir, bueno, esto es simplemente para llenar cierto vacío. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque Dios es un Dios que amorosamente se ha acercado al hombre, pero que al final mostrará su que le rechaza. En ocasiones se llega a decir, no queremos inducir a nadie a tener temor. Déjame decirte algo. De verdad debes de tener temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a ver. Salvador. Reconocemos nuestras fallas, nuestras limitaciones, y solamente queremos, Padre Santo, echar mano de tu perdón inmenso, porque, Padre, tú ya nos has salvado como hijos tuyos. Y, Padre Santo, lo que quieres es que tengamos también cambios. Pero esto solamente es posible para aquellos que ya han recibido, Padre, la sangre preciosa como la fuente de salvación. Pero si tú estás en esta mañana por primera vez escuchando este Evangelio y deseas participar de la gracia de Dios, una gracia que no se consigue por obras, porque la palabra de Dios nos enseña que somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Si tú estás en la posición de reconocer tu posición, en la cual te tiene en un estado de perdición, yo te animo a que no te vayas vacío en esta mañana, que des el primer paso delante de Dios. Y el primero es arrepentirte de tus pecados. Decirle, Señor, te confieso que soy pecador. Te confieso que yo he actuado y sé que actúo mal, pero sé que estoy precisamente bajo la esclavitud de esa perdición, de ese pecado. Yo me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que tú entres a mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él pagó por mis pecados. Porque Él sustituyó el castigo eterno que yo habré de sufrir si no te tengo a ti. Si usted desea hacer esta oración, le pido que repita conmigo. Señor Jesús, te pido, Padre Santo, que entres en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Reconozco mi posición de que estoy perdido, de que estoy alejado de Dios. Te pido que me des, Señor, tu perdón. Reconozco la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo como única fuente de salvación. Reconozco y creo en las palabras de Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Reconozco las palabras de Jesús cuando dijo que todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Te pido que entres a mí. Dios está a la puerta de tu corazón. Dile, Señor, acéptame tal como soy. Si usted hizo una oración semejante esta mañana, yo le invito a que siga buscando a Dios y aprendiendo de Él. Le invito a que no se quede solamente con eso. El mandamiento de Jesús fue ser discípulo. Y un discípulo solamente puede ser aquel que está delante de su Señor en aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Como testimonio, tenemos pues algunas visitas, ¿verdad? Pero como testimonio público, junto conmigo, ¿verdad? ¿Quién ya en el pasado hizo una oración similar, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador? Levante su mano. Ahora, como testimonio público, si usted hizo por primera vez esta oración, le invito a que haga su mano, levante su mano para seguir orando por usted.
¿Hay alguien? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En este lugar predicamos la palabra de Dios y esperamos su pronto regreso para poder precisamente darle gloria a Dios. Estamos despedidos.